Si padeces migraña, muy probablemente crees que tienes una enfermedad neuronal y estás esperando a que salga el fármaco que te lo cure. Sin embargo, ¿es realmente la migraña una enfermedad neuronal? Pues no. Y yo te voy a contar por qué. Porque el cerebro permite sentir dolor, pero no lo puede generar por sí mismo. El cerebro no es un ente autónomo que tú llevas ahí dentro que hace cosas. Ese cerebro, si no está en una persona que está en un mundo con el que interactúa, no funciona. Todas las cabezas tienen la capacidad de doler. De hecho, al 99% de las mujeres y al 89% de los hombres les va a doler la cabeza en algún momento de su vida. Y a nivel biológico no hay ninguna diferencia, nadie ha encontrado ninguna diferencia entre un dolor de cabeza puntual y la migraña más espantosa. Es una diferencia cuantitativa, más dolor durante más tiempo, pero no hay a nivel biológico ninguna diferencia. Como te decía, lo que pasa en ese cerebro solo se puede entender si lo sitúas en una persona que está en un mundo con el que interactúa con un comportamiento. Y es que el problema no es que te duela la cabeza, el problema es qué haces cuando te duele la cabeza, porque el comportamiento determina lo que pasa en ese cerebro, la respuesta neuronal. Por ejemplo, mira lo que pasa en el ataque de pánico. La capacidad de sentir ansiedad la tenemos todos, no es más que la respuesta de lucha-huida. ¿Cuándo se da el ataque de pánico? Cuando la persona entra en bucle con esas sensaciones. Lo que determina que la ansiedad se transforme en pánico no es la propia biología, es lo que hace la persona ante la respuesta biológica. O mira lo que pasa en el miedo. La capacidad de sentir miedo la tenemos todos, pero para que ese miedo se transforme en fobia necesitas algo más que la capacidad de sentir miedo. Necesitas un comportamiento. El miedo se transforma en fobia cuando la persona empieza a hacer algo, depende de un comportamiento. En este caso, de la evitación. Cuanto más evita aquello que le da miedo, más se mantiene el miedo. De hecho, ¿sabes cuál es una de las formas más eficaces de saber si una persona está sana? Solo tienes que mirar cómo se relaciona con el mundo. Cuando una persona está sana, se olvida de su cuerpo, vive el mundo, a su trabajo, a sus hobbies, a la familia, pero cuando le duele algo que hace, rompe esa relación con el mundo, al menos parcialmente, y empieza a vivir alrededor de esa zona del cuerpo que le duele. La migraña nunca aparece de un día para otro, se construye a medida que la persona hace cosas para tratar de quitársela de encima. Una persona con migraña es una persona que tiene una dinámica con su cabeza, vive alrededor de su cabeza. Entonces, la capacidad de sentir dolor es evidentemente neurofisiológica, pero tanto lo que la pone en marcha como aquello que lo cronifica depende de cosas que pasan fuera de ese sistema nervioso, concretamente del comportamiento. Para superar la migraña tienes que dejar de tratarla como una enfermedad neuronal y tienes que empezar a cambiar la forma en la que te relacionas con tu dolor de cabeza.